Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Las bendiciones de la vida. Y quiero confesarles que cuando hablaba y pensaba acerca del nombre de este mensaje, yo decía, es que las bendiciones de la vida es muy vago, porque es que hay tantas bendiciones que Dios nos da en nuestro día a día. Pero hay algo en específico que creo que son una de las mayores bendiciones que Dios nos da en nuestro día a día. Y el reto con estas bendiciones es de que muchas veces nosotros no las vemos como bendiciones, sino que las vemos como una carga. Y ya de estar pensando porque ven en los Reels, en Instagram o en Facebook y que a los niños hoy en día los padres les llaman bendiciones de una manera sarcástica, como que es las bendiciones y hacen así como que, ¡ay! Las bendiciones. No me refiero a esas bendiciones, ¿ok? Hay otras bendiciones que el Señor nos da. Si le llaman bendiciones a sus hijos, pero créanselo que sí son bendiciones de Dios, ¿ok? Pero hay algo más. Y ahorita les cuento algo personal y algo que yo experimenté cuando yo recién había aceptado a Jesús. Y van a darse cuenta cuáles son las bendiciones a las que me refiero. Cuando yo recién había aceptado a Jesús, había decidido seguir a Jesús, tenía 18 años. Mi mamá era la única creyente en mi hogar. Pero mi mamá, aparte de solo de llevarme a la iglesia, nunca me enseñó cosas básicas acerca del evangelio, porque pues lo único que ella podía era llevarme a la iglesia. Pero hubo una pareja en la iglesia, Porfirio y Marisela Reyes. Porfirio y Marisela Reyes eran los líderes de jóvenes en esa iglesia. Y ellos me adoptaron, no legalmente o no espiritualmente, por decirlo así, pero de alguna manera sí espiritualmente. Que cuando ellos enseñaban, yo después venía y les hacía un montón de preguntas acerca de lo que enseñaban. Y ellos vivían, no sé si para beneficio mío o para maldición de ellos vivían en unos apartamentos cerca de donde yo vivía, que yo solo me tenía que cruzar la calle y ya estaba en sus apartamentos. Y todos los viernes en la noche, mira, íbamos a la iglesia los lunes, teníamos grupo de lectura, leíamos, los miércoles íbamos a la iglesia y luego, pero los viernes, después del servicio de jóvenes, porque había servicio de jóvenes, yo me iba con ellos a su casa, esto eran ya 9, 10 de la noche. Y yo hacía preguntas y ellos me preguntaban y yo les hacía más preguntas y compartían conmigo, trataban acerca del, tú sabes, esa edad es muy, ¿cómo te diría? Un área muy importante son las relaciones. Entonces, de novios. Entonces, y ellos invertían conmigo todo este tiempo. Y yo ahora que soy padre, que estoy casado, tenía 18, 19 años, o sea, yo era una persona, obviamente, que estaba pensando solo en mí. No, yo no pensaba en, esto es una pareja, debo de dejarles tiempo, que disfruten como matrimonio. Tuvieron a su primer bebé, y yo estaba metido en su casa siempre. Ahora en retrospectiva, como un hombre de familia, como un hombre casado, como un padre de familia, yo digo, wow, cómo me amaban por Marisela y Porfirio, porque nunca me echaron. Es más, siempre me daban la bienvenida. Ellos siempre se aseguraban de tener café y pan ahí, porque eso no debía de faltar en la casa de un salvadoreño. Entonces, y estábamos ahí, pasaba horas y horas en su casa. En realidad es que ahora que pienso, yo no sé cómo no me sacaron. Y ahora yo veo en retrospectiva lo que este matrimonio fue para mi vida espiritual. Todos los cambios que yo hice, que Dios hizo en mí, fue gracias a Dios por estas personas que Dios puso en mi vida. Y es ahí en donde yo creo, y basado en lo que observamos en la Biblia, que las relaciones son bendiciones que Dios nos ha dado. Las relaciones son bendiciones que Dios nos ha dado. Y esa es la realidad. Que si queremos tener una vida mejor, si queremos vivir mejores vidas,
Las relaciones son muy importantes. Todo lo mejor que nosotros experimentamos en la vida tiene que ver por alguna relación que nosotros hemos tenido. La última vez que cambiaste de trabajo o que estabas desempleado y que de repente alguien te consiguió un trabajo fue porque tenías esa relación. Y esa persona tal vez conocía a otra persona y eso te hicieron un conecte. Siempre son las personas en tu entorno las que te están bendiciendo también. En nuestras relaciones con otras personas es cuando tenemos los mejores momentos, ¿o no es así? Cuando estamos con otras personas, en una celebración, en una casa, es que nos disfrutamos más, nos gozamos, nos alegramos, tiramos carcajadas. Bueno, yo me tiro carcajadas. Si usted ha estado ahí cerca de mí, usted se dará cuenta que yo me tiro fuertes carcajadas cuando estoy ahí alrededor. Ahora bien, si usted se tira carcajadas a solas, por favor no nos deje saber, ¿ok? Porque entonces tendremos que hablar de otras cosas y conmigo podemos hablar, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que hay ahí, si alguien se está riendo a solas. Pero todos sabemos de que nuestros mejores momentos son en realidad alrededor de nuestras personas. De hecho, tengo una hermana que trabajaba con una señora que era literalmente millonaria y ella había heredado los millones de su esposo, básicamente en el área de Houston, de donde nosotros venimos, y era una anciana. Y mi hermana era su única compañía, básicamente, ayudándole a ella. Pero ella hacía fiestas regularmente. Esta señora hacía fiestas regularmente que tiraba la casa por la ventana cada vez que tenía estas fiestas. Y la señora andaba bien alegre, jovial, gozosa y todo eso. Y ya cuando se iban, ya la última invitada decía, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros porque qué buen tiempo pasamos, ¿verdad? Merin, así se llama mi hermana. Sí, así es. Pero qué bueno que ya se fueron todos. Y empezaba a decirle, mira la fulana de tal, la que andaba vestida de esta manera. Ella dice que es mi amiga porque yo le hice esto y esto y esto. La fulana de tal dice que es mi amiga porque lo que quiere es que yo le haga esto y esto y esto y esto. Básicamente la señora decía, todos son a mi alrededor por interés. Y por triste que sea, suene eso, y ella tenía y les invitaba de igual manera porque sabía una realidad. Que a pesar de que ella sabía que esas relaciones eran egoístas de su parte, ella sabía y reconocía la importancia de tener a gente en su entorno. Sabía esa necesidad. Porque nuestra mejor vida siempre será alrededor de otras personas. Nuestra mejor vida siempre será alrededor de nuestras personas. Aunque las personas seamos imperfectas, porque sabemos de que si tenemos relaciones con otras personas, nos daremos cuenta de que somos imperfectos y que otras personas son perfectas. Pero aún así, nos necesitamos. Fuimos diseñados para tener relaciones. Desde el principio que Dios nos creó a la humanidad para relacionarnos con Dios y relacionarnos los unos a otros. Eso es lo que vimos en la historia de Génesis. Que cuando el Señor creó a Adán, Él también creó a Eva porque dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y típicamente cometemos el error a reducir ese pasaje a simplemente al matrimonio. Y Dios no estaba pensando únicamente acerca del matrimonio. Estaba pensando acerca del matrimonio porque necesitaba que se multiplicara su imagen y semejanza a toda la creación. Era parte de su matrimonio. Pero dice, le haré ayuda idónea, una ayuda perfecta, una ayuda adecuada para llevar el propósito de Dios sobre el resto de la creación. O sea, de que ahí no solo habla de matrimonio, habla de una compañía. Así de que lo que quiere decir el Señor básicamente es que nos necesitamos los unos a los otros para poder llevar a cabo el principio, el propósito que Dios nos ha dejado, porque no podemos alcanzar nuestro propósito a solas. No podemos alcanzar nuestro propósito a solas. Porque después, cuando vimos cómo es que Dios creó a la humanidad, fue que Él se dio cuenta
no es que se dio cuenta, él sabía, pero para que nosotros nos demos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Y en el primer siglo hubo un personaje muy importante al inicio de la iglesia. Un personaje que cuando nosotros lo vemos en retrospectiva, decimos, wow, esta persona podía hacer cosas grandiosas para el reino de los cielos. Y es que sí, en realidad sí podía, porque era una persona muy preparada. Y tenía no solo la preparación académica, sino que tenía también las posibilidades de poder crear, de hacer un gran impacto en el reino de los cielos. Y este personaje es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una de las personas más influyentes en la Escritura. De hecho, escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pero lo que vamos a aprender hoy es de que el apóstol Pablo también necesitaba a personas a su entorno como bendiciones para poder alcanzar el propósito por el cual Dios le había llamado. Y quiero invitarles a leer, en primer lugar, cómo es que se introduce al apóstol Pablo en la historia de la iglesia. Porque el apóstol Pablo era igual que nosotros o quizás era peor que nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos de que o dudamos de que Dios puede hacer algo en nuestra vida por nuestro pasado. Dudamos de que Dios pueda mejorar nuestra vida por nuestras malas decisiones. Dudamos que Dios pueda transformarnos para su gloria. Y como veremos hoy, ¿quién era el apóstol Pablo? Veremos también cómo es que Dios fue poniendo bendiciones a su entorno y así poder alcanzar su propósito, y de ahí mismo vamos a aprender nosotros entonces cómo mejorar nuestra vida y siendo bendecido por las personas que nos rodean. Y eso lo encontramos en Hechos 9. Hechos 9 es como el capítulo en donde vemos la transformación del apóstol Pablo. En el versículo 1 al 2 dice de la siguiente manera: Saulo es el nombre que se conocía, que era mejor conocido como Pablo. Saulo y de hecho durante el resto del mensaje van a ver que yo lo uso intercambiadamente cuando me digo Saulo o Pablo, porque ese era el nombre más conocido de Saulo antes de que conociera a Jesús. Dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Saulo, o el apóstol Pablo, odiaba a los seguidores de Jesús, odiaba a los cristianos. Y dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea que le pidió autorización para ir a las sinagogas, o era un lugar donde se reunían las personas religiosas en aquel entonces, e ir a buscar para ver si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Se refiere a los seguidores de Jesús. Era como los cristianos se llamaban en ese entonces. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Perdón, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Muy bien, no a todos, atados. Lo que él quería era encarcelarlos. Lo que él quería era poder aprisionarlos y y no permitir que ellos compartieran el mensaje de Jesús. Y eso es básicamente la introducción con el apóstol Pablo, que era una persona que odiaba a los seguidores de Jesús, pero que Dios lo transformó. Le hizo un llamado a que le siguiera para que literalmente pudiera cambiar al mundo. Por lo que el apóstol Pablo escribió, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, muchos valores que tenemos hasta el día de hoy han transformado a la cultura occidental, de hecho. El desarrollo que tenemos hasta el día de hoy es gracias a la ética y a los valores cristianos que tenemos hasta el día de hoy. Gracias por cómo Dios lo hizo. Y esto es lo que pasó, de que Pablo tuvo ese impacto en la iglesia, no por sí solo, no por
el potencial que él tenía o no por la preparación que tenía, sino por las personas que le puso a su lado. Y este es el principio acerca de esto, que nuestro potencial crece o decrece por las personas que nos rodean. Nuestro potencial crece o decrece por las personas que nos rodean. Se dice que generalmente somos el total de las personas que nos rodean. Somos la suma, dicen, o el promedio de las 5 personas que están a nuestro alrededor. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque para nosotros que somos padres, no podemos renegar por el comportamiento de nuestros hijos si es que nuestros hijos están siendo influenciados por otras personas y no por nosotros. No podemos renegar si es que nuestros hijos se portan de una manera que no nos agrada cuando nosotros no somos los que estamos invirtiendo tiempo de calidad con ellos. Porque si esto es verdadero, de que las personas en nuestro entorno son los que más nos influencian, entonces nuestros hijos también están siendo influenciados por sus influencias. Y muchas veces son no solo relaciones en la escuela, sino que hoy en día su relación con las personas que tienen, a las personas que siguen. Por eso que se llaman, ¿cómo es que le llaman a las personas que producen videos en YouTube y todo eso? Influencers, influenciadores. Oiga, si no la casa, yo no sé cómo más claro no puede cantar el gallo, como dicen. O sea, dicen influencers. ¿Y qué es lo que nuestros hijos están consumiendo? Entonces, si nosotros sabemos esa realidad, debemos de ser intencionales con nuestros hijos. Pero este no es solo para los hijos. Esto va para ti también, padre, madre. Tú también eres influenciable. ¿Sabías eso o no? Todos somos influenciables. De hecho, hace poco estaba hablando con alguien de que cuando uno sigue, por ejemplo, yo también escucho predicaciones de otros predicadores, y cuando uno escucha a los mismos predicadores, incuestionablemente muchas veces adopta sus ademanes, sus dichos y todo eso. Entonces, hasta yo soy influenciable por escuchar a un predicador en línea. Imagínense. Y lo mismo nosotros como adultos, o tú como adulto, cuando estás en un entorno en donde se involucran diferentes vicios, ¿sabes qué es lo que va a hacer contigo? Dirás, no, a mí no me afecta eso. A mí no me afecta eso. Tal vez no directamente, pero de alguna manera te va desensibilizando acerca de esas cosas y lo vas aceptando mejor. Y luego después tus hijos tienen también consecuencias acerca de eso. Pero eso no es lo que Dios desea para nosotros. No es lo que Dios desea para nuestras relaciones, sino lo que Dios desea que nuestras relaciones sean bendiciones, no maldiciones. Dios desea que sean bendiciones, no maldiciones. Y Dios le pone a 2 personas, al apóstol Pablo, como bendiciones, y empezar y catapultar su potencial y alcanzar el propósito por el cual Dios le había llamado. Y la primera persona es Ananías. Y veamos cómo es que Dios introduce a Ananías y Pablo. Dice en el verso 10 en adelante: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, le dijo. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Me imagino que estaba recta la calle, por eso que se llamaba Derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: a ver, Señor, ¿qué es? ¿Cómo? A ver, miren lo que respondió Ananías. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. Y por lo visto nada bueno era, porque dice: cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que Ananías tenía
razón de temer a Saulo porque Saulo perseguía a los cristianos. Dios, sin embargo, lo había transformado y necesitaba que alguien viniera a ayudarle a poder restaurarlo completamente. Pablo necesitaba a un Ananías para que recibiera su vista. Así de que, y yo me pregunto cuando leo esta historia, ¿por qué Dios no sanaba a Saulo? ¿Por qué Dios no sanaba a Pablo así, simplemente como un milagro? ¿Por qué Dios necesitaba a un Ananías para que cayera unas escamas, es lo que vamos a leer en un momento, para que sus ojos se abrieran y pudiera ver? Y ese es el principio que creo que podemos aprender de eso. Que no sabremos el propósito de Dios con otros o con nosotros si no extendemos una mano amiga. No sabremos el propósito de Dios con otros o con nosotros si no extendemos una mano amiga. Porque notemos qué es lo que sucede en el resto de la historia. Verso 17 en adelante. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y es aquí donde vemos que después de la intervención de Ananías, es que Pablo se fortaleció. Es aquí donde vemos y observamos que Ananías vino a ser una bendición para el apóstol Pablo. El hecho no era de que Dios no podía sanar a Pablo simplemente automáticamente. El hecho era de que necesitaba que se conocieran Pablo y Ananías. Esa era la realidad. Y esta es la realidad para ti hoy. Que muchas veces Dios quiere que conozcas a personas para ayudarle a su propósito de que conozcan y que ellos alcancen el propósito que Dios tiene para sus vidas. Esa es la realidad. Y nunca vamos a saber si Dios tiene un propósito contigo y con otra persona mientras les ayudas a desarrollar su vida, a desarrollar su potencial para alcanzar el propósito que Dios desea en su vida. El verso 23 dice en adelante: después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Saulo había perseguido a los seguidores de Jesús, a los cristianos, pero después que él se convierte al cristianismo, entonces se hace enemigo de los judíos a quienes él representaba. Y ahora ellos lo querían matar. Y dice, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos, o sea, seguidores de Pablo, que él había enseñado, sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. O sea que ya ahora Pablo era odiado por su grupo, por los judíos, y era temido por los cristianos. ¿Se han encontrado ustedes en esa manera que se encuentran completamente excluidos de todos los bandos? O sea, cuando vienes a la iglesia, te sientes fuera de lugar. Yo entiendo porque yo era eso. Vienes a la iglesia porque estos hermanos solo dicen aleluya, amén, y te dicen Dios te bendiga, y yo no sé cómo contestar, solo digo gracias, y no sé, entonces te sientes fuera de lugar. Pero luego después van con tus amigos, con los que echabas parranda, y les dices de que ahora eres cristiano, dices, ya te hiciste tu aleluya, y te empiezan a excluir, y te empiezan a ridiculizar, entonces, ¿y luego? ¿Qué hago? No soy ni de aquí ni de allá. Entonces, es aquí donde debemos de llegar a esta conclusión, que nuestras relaciones nos fortalecen o nos debilitan. Y si nuestras relaciones nos fortalecen, entonces son bendiciones para nuestra vida. Pero si nos debilitan, entonces son maldiciones.
Y bien sabes a lo que me refiero. Yo no hablo ahora solo de las relaciones de personas inconversas o personas que son de allá que pues nada bueno te ofrecen. A veces relaciones aún dentro de la iglesia. Porque a mí me pasó eso también en mi juventud. Wow, lo dije. Salió de mi boca. Como que ya no soy joven. En mi juventud dije, wow, salió inconscientemente. Cuando era más joven, esto suena mejor. Cuando era más joven y yo estaba en la universidad, en una escuela bíblica, yo me recuerdo que uno de los ancianos de la iglesia llegó y me empezó a preguntar, ajá muchacho, así con ese tono, ajá muchacho, así que tú vas al instituto bíblico. Sí, y yo bien alegre, bien contento. Yo pensaba que me iba a decir, oh, pues qué bueno, échale para adelante, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas comprar libros? ¿Necesitas pagar algo, la colegiatura? Y si vas al instituto bíblico, vas a la universidad cristiana, ¿cómo me contestas esto? Yo me quedé así. Yo recién convertido todavía. Era nuevo en la escuela. ¿Verdad que no me sabes contestar? Ok, contéstame esta otra pregunta. Yo me quedé así. Tampoco me sabes contestar. Entonces, ¿para qué estás yendo a la escuela? Estás perdiendo tu tiempo. Ese hombre me hizo sentir tan chiquitito. Moralmente, ok, ya chiquitito ya estoy. ¡Qué malos que son, eh! ¡Qué malos que son! Me hizo sentir tan chiquitito, moralmente, emocionalmente. Me desanimó. Y ese son el tipo, y en la iglesia, ese es un tipo de relaciones que muchas veces quitan y no agregan. Por otro lado, bueno, pues me la sacudí como el burrito, ya han escuchado esa analogía, y seguí adelante. Luego después, ya en el seminario y todo eso, ya después me mudé de la iglesia. Y no fue por el Señor, ¿ok? No fue por ese hermano, no fue por ese viejito. Me mudé de la iglesia y ya llegué a la iglesia de donde yo vengo antes de esto, que se llama Sugar Creek, el pastor de esa iglesia. Y ese pastor fue quien básicamente apostó por mí cuando yo ni siquiera daba un penny por mí mismo. Fue este pastor cuando me animó y me dio la oportunidad de servir en la iglesia como voluntario y después abrió la oportunidad para que yo trabajara en la iglesia a medio tiempo. Después él fue el que me postuló, me propuso que me ordenaran como pastor, el que me animó a ir al seminario. Es hasta el día de hoy mi mentor. Este hombre es quien Dios ha utilizado y que es una bendición para mi vida hasta el día de hoy. Porque todos tenemos en nuestro entorno relaciones que te hacen crecer o que te hacen decrecer. Aún en la iglesia. Entonces la pregunta para ti es, ahí se la voy a hacer al ratito. Vamos a seguir leyendo porque hay otra persona que Dios trajo a la vida de Pablo y ese es Bernabé. Este personaje es uno de mis personajes favoritos, de hecho, Bernabé. Si estudia la vida de Bernabé, cómo era un gran hombre. A mí me hubiera encantado haberle puesto Bernabé a mi hijo, pero mi esposa no me dejó. Dice en el verso 26 en adelante, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo, pues obviamente era perseguidor de la iglesia. Pablo era rechazado por todos los bandos, como decía. Y el verso 27 dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Ese era Bernabé. Este fue el que le dijo, no, ven, no vayas, Pablo, tú solo, porque es capaz te apedrean. Vente, te llevo conmigo.
te llevo conmigo. Y ya entonces, aquí dice que se los presentó a los apóstoles, porque los demás discípulos o los seguidores de Jesús que eran promedio, ellos le temían, pero los llevó directamente a los líderes para que entonces pudiera ser presentado Pablo como uno de ellos también. Y es ahí donde Bernabé sirve o funge como alguien que le ayudaba a conectar, un conecte, una palanca que Pablo necesitaba. Y este es aquí donde yo quiero llegar, que es algo muy importante. Pablo, ya les había dicho que era muy preparado religiosamente. Tenía las posiciones, era muy académicamente muy dotado, pero no solo eso, Pablo ya había sido transformado por Dios. Pablo había tenido una experiencia espiritual y sobrenatural en su llamado. Pero a pesar de eso, Pablo necesitó a un Bernabé que abogara por él. Pablo necesitaba una palanca. Pablo necesitaba a alguien que le ayudara. Y muchas veces nosotros, solo porque tenemos nuestra preparación o nuestra experiencia espiritual o experiencias en otros ámbitos, muchas veces nosotros no creemos que no necesitamos de otras personas. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Se lo voy a decir de esa manera. Aún si Dios mismo nos ha hablado, porque es lo que había sucedido con Pablo, siempre necesitamos a otros para catapultar nuestro llamado. Mira, no importa qué experiencia tengas, no importa si tienes un gran potencial, no importa tu preparación, es más, no importa si Dios mismo te habló como al apóstol Pablo, vas a necesitar a otras personas porque no vas a alcanzar tu potencial al menos de que otras personas estén a tu lado apoyándote. Esa es la realidad y esta es una verdad que todos debemos de abrazar. Y eso es una verdad que a mí me cuesta abrazar porque, como ya les he confesado muchas veces, a mí me cuesta pedir ayuda. Así personalmente. Ahora yo les digo así públicamente porque es una invitación así en general. Pero a mí me cuesta decirle, mira, yo necesito, me tienes que hacer este conecte con esta persona porque yo, no. Todos necesitamos esa verdad. Ahora sí, les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de relaciones tienes en tu vida? ¿Qué tipo de relaciones tienes en tu entorno? ¿Son personas que quitan o son personas que agregan a tu vida? ¿Son personas que edifican o son personas que destruyen? ¿Son personas que te hacen crecer o que te hacen decrecer? Las personas que están en tu entorno son las que van a ayudarte a alcanzar tu potencial. Así que dejémosle a las otras personas por un lado y pensemos ahora en nosotros. ¿Qué tipo de relación eres tú? ¿Qué tipo de relación eres tú? ¿Eres una persona que construye o eres una persona que destruye? Y un principio muy simple, pero difícil de aplicar, porque igual a mí me cuesta. Un principio muy simple es este. Cuando no tengas nada bueno que decir, quédate en silencio. Cuando no tengas nada bueno que decir, quédate en silencio. Cuando no tengas nada que agregar, simplemente mantente al margen. Si queremos ser personas de bendición en vez de destrucción. Porque solo así, entonces, teniendo ese tipo de relaciones, vamos a empezar a tener mejores vidas. Pero también solo así seremos bendiciones para otras personas. Y esta es en realidad la idea central de todo esto. Que las relaciones son bendiciones para nosotros, es lo que acabamos de ver. Pero también debemos ser bendiciones para otros. Las relaciones son bendiciones para nosotros, pero también debemos ser bendiciones para otros. Pregúntate a ti hoy. ¿Quieres ser bendición para otras personas?
¿Hay personas en tu entorno que son bendiciones para tu vida? Si no lo son, es necesario que empieces a orar. No vayas a decirle, por favor, no vayas a decirle, oye, escuché una predicación que el pastor dijo que hay unas relaciones que no agregan y tú no estás agregando nada en mi vida. No, eso no. Simplemente empieza a orar con Dios, a hablar con Dios. Y dile a Dios que vaya quitando de tu entorno las relaciones o las personas que no están agregando nada a tu vida. Pero también empieza a orar al Señor, a hablar con Dios y pregúntale cómo puedo yo ser bendición para las personas que están a mi alrededor. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.